Hoy quería hablar a todos los que seguís a Jesucristo del escándalo de los sacerdotes, de los pecados que cometen los presbíteros. Normalmente suelo predicar en la iglesia revestido con la casulla, pero la casulla se usa solamente para celebrar la misa, solo para la misa. Si predico fuera de la iglesia, como este es el caso durante el confinamiento por el coronavirus, pues lo suelo hacer vestido con el traje clerical, la sotana. Pero hoy que voy a hablar del pecado de los sacerdotes, me he querido poner el alba, símbolo de la pureza, revestidos de la limpieza del alma que nos concede Cristo en el bautismo. Todo un símbolo, el alba. Y no cualquier alba. He cogido la más bonita, un alba que le pedí a una señora que me la hiciera en la parroquia, con el modelo de las albas casullas de Poblet. Es la que considero más digna, más bella de las albas que tengo. Y me he puesto la casulla, la capucha encima, porque esta alba casulla tiene capucha, porque me encanta cuando llevo este alba antes de empezar la misa y estoy haciendo oración, ponerme la capucha. Es no solamente que estoy revestido de blancura del cuello para abajo, sino incluso la cabeza, es estar envuelto en esa blancura, resguardado en esta alba casulla. Este alba además da esa impresión de estar resguardado, es como si te metieras dentro. Para mí es tan simbólica y me produce, os va a exagerar esto que os voy a decir, os va a parecer una exageración lo que os voy a decir, me produce una sensación de bienestar espiritual, de estar resguardado, envuelto en la blancura del bautismo de Cristo. No mi blancura, sino la que Él nos concede. Así también he cogido la mejor estola que tenía, una que me regalaron cuando tuve que dejar mi segunda parroquia, pues los feligreses me regalaron esta que es tan bonita y que simboliza el poder sacerdotal. De manera que, aunque predico hoy, como hago tantas veces, pero hoy he querido estar revestido con la blancura y el símbolo del poder sacerdotal. Las estolas acaban en borlas muchas veces desde la antigüedad que simbolizan todas las almas que dependen de este poder sacerdotal, de este sacerdocio que se me ha concedido. Y además siempre cuando nos ponemos el alba hay una cruz en la parte de detrás que piadosamente besamos, porque todo nuestro poder viene de la cruz de Cristo. El poder espiritual que tiene el sacerdote viene de los sacrificios que hizo nuestro Maestro, el Mesías. Y bueno, esta estola tiene a varios, aquí son los evangelistas, porque lo que nosotros predicamos es el anuncio de Cristo. Bueno, hecha esta explicación, queda una cosa ya para completar. Siempre me pongo el amito. El amito es lo que cubre, que no se vea ni siquiera el cuello de lo que llevo debajo. Totalmente recubierto de la blancura de Jesús. Por eso siempre que me pongo el alba, también me pongo el amito. Acabado este tema, los pecados de los sacerdotes. Hoy en el oficio de lecturas
leíamos a San Pedro Crisólogo. San Pedro Crisólogo fue el arzobispo de Rávena, en el norte de Italia, en el siglo V. Él vivió y murió en el final del Imperio Romano. No vio lo que se considera ya el final, pero estaba ya en la etapa de su agonía. Pero él es todavía un hombre de la antigüedad, del Imperio Romano. Y crisólogo, que significa palabra de oro. Esto es lo que debería ser la predicación del presbítero, una palabra de oro, valiosa, que brilla. Bueno, en el sermón 108 decía este arzobispo del Imperio Romano: os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como víctima viva. Los pecados de los sacerdotes, la mayor parte de ellos de debilidad, pecados del cuerpo, a presentar vuestros cuerpos como víctima viva, dice el apóstol San Pablo. Si realmente hiciéramos eso, si de nuestro cuerpo hiciéramos una ofrenda a Dios espiritual, pues no habría pecado, habría virtud. Decía este arzobispo: hombre, procura pues ser tú mismo el sacrificio y el sacerdote de Dios. En el sacerdocio cristiano, el presbítero es el sacerdote que ofrece el sacrificio, pero él mismo debe transformarse en sacrificio. Continúa el San Pedro Crisólogo: revístete con la túnica de la santidad, que la castidad sea tu ceñidor, que Cristo sea el yelmo de tu cabeza, que la cruz defienda tu frente. Con esto no habría caídas. Con esto los sacerdotes serían santos. No buenos, santos. Con esto estaría todo arreglado. Y continúa el arzobispo: que en tu pecho more el conocimiento de los misterios de Dios. Cuando estaba rezando el oficio de lecturas, esta frase me ha impactado: que en tu pecho more el conocimiento de los misterios de Dios. Que tu oración arda continuamente como perfume de incienso. Toma en tus manos la espada del Espíritu. Haz de tu corazón un altar. Y así, afianzado en Dios, presenta tu cuerpo al Señor como sacrificio. En esta charla, que en realidad es un sermón, sobre los pecados de los presbíteros, este atrio es perfecto. Este arzobispo, que es doctor de la Iglesia, nos sigue hablando a los sacerdotes. Este es un sermón que cuánta ilusión me haría que lo escucharan los sacerdotes enfermos. Pero lo puede escuchar cualquiera, cualquier laico lo puede escuchar, porque será enseñanza para todos. Nos llevará a amar más a los sacerdotes. Y este arzobispo decía al final del sermón algo que cualquier obispo podría decir a su presbítero enfermo en el alma. Habla San Pedro Crisólogo, pero imaginaos a un obispo que habla a solas con un párroco
un coadjutor, un capellán que está enfermo de pecado. Dice San Pedro Crisólogo: Dios te pide la fe, no desea tu muerte. Tiene sed de tu entrega, no de tu sangre. Se aplaca no con tu muerte, sino con tu buena voluntad. Qué palabras tan preciosas de un obispo para su sacerdote. Dios te pide la fe, no desea tu muerte. ¿Por qué dice esto San Pedro Crisólogo? Porque la traición profunda del hombre sagrado va a conllevar un castigo muy distinto del que puedan recibir los simples laicos. Tienes sed de tu entrega, no de tu sangre. Se aplaca, no con tu muerte, sino con tu buena voluntad. Precioso. Hemos visto, no solo en San Pedro Crisólogo, en el ejemplo de todos los padres de la Iglesia, que el sacerdote debe ser luz. Sin embargo, hay sacerdotes que son causa de escándalo, que son no evangelizadores, sino que alejan de Cristo. Cuando instituyó el sacerdocio levítico, Dios sabía que estas cosas iban a pasar, y por eso estableció una ley ya en los tiempos de Moisés. En Levítico capítulo 4 dice, y es Dios el que da esta ley: si es el sacerdote ungido el que peca, trayendo así culpa sobre el pueblo, él ofrecerá por el pecado que ha cometido un toro del rebaño, sin mancha, como ofrenda del sacrificio para el Señor. Primero, había dicho distintos sacrificios y ofrendas por los pecados, pero llega un momento del libro sagrado que dice, si es el sacerdote ungido el que peca. Esto es lamentable, pero Dios sabía que iba a pasar. El sacerdote ungido con el óleo santo, trayendo así falta, culpa sobre el pueblo. Sí, la iniquidad del sacerdote va a repercutir sobre su rebaño. El fiel que peca, pues se queda en él su pecado, y a veces puede tener una trascendencia, pero en el sacerdote no. El sacerdote va a tener repercusiones sobre los demás, nunca se va a quedar solo en él. Quizás muy al principio sí, pero después va a trascender. Quizás al principio el pecado se contiene dentro, pero a partir de cierto nivel ya no. Y lo que ha de ofrecer es un toro o un buey. Ya no basta un cordero, es una ofrenda más grande, sin mancha, porque lo que se ofrece a Dios no debe tener defecto. Él ofrecerá el toro a la entrada de la tienda de la reunión, delante del Señor, y pondrá su mano sobre la cabeza del toro. No va a hacer una confesión delante de todos, pero delante de todos él pondrá la mano sobre la cabeza, como diciendo, Señor, yo merezco el castigo, pero transfiero mi iniquidad a este y te lo ofrezco como sacrificio. En el fondo esto, lo que estaba anunciando como una profecía visible, con hechos, era lo que iba a pasar con Cristo. Él muere en nuestro lugar. Su sacrificio es el sacrificio por nuestro pecado. Pero siglos antes
generación tras generación, el sacerdote ponía la mano sobre la cabeza del toro, un gran sacrificio, valía mucho un toro, y en silencio él pensaba su pecado y tenía esa intención: lo pongo sobre él, lo pongo en él. Fijaos qué bonito. Si esto se hacía bien, si esto se hacía de corazón, el Señor decía: te perdono. No era el sacramento de la confesión, pero el mismo Dios ponía la gracia para arrepentirse, para decir: vuelvo a empezar. El toro será muerto delante del Señor. El sacerdote ungido tomará parte de la sangre del toro y la llevará dentro de la tienda de la reunión. Aquí ya hay una diferencia. No solo es en el animal que muere, mucho más importante, mucho más valioso, sino que además la sangre no solo se va a derramar en la base del altar de bronce que había en el atrio, no, sino que como es sacerdote, como es algo mucho más grave, parte de esa sangre se va a llevar dentro de la tienda de la reunión. El sacerdote, versículo 6, hundirá su dedo en la sangre y aspergerá parte de la sangre 7 veces delante del Señor. No dice que tenga que ser toda, parte. Aspergerá con el dedo. Delante del velo del santuario, ante el Señor. Después hemos sabido que ese velo simboliza el velo de la carne de Cristo. La encarnación ha sido el misterio que nos ha redimido. Pues ya en la época de Moisés, y en la época de Salmón, y en la época de Jeremías, y en la de los Macabeos, y cuando se estaba componiendo en Alejandría el libro de la sabiduría, año tras año el sacerdote derramaba la sangre delante del velo. Con ello se estaba queriendo expresar el velo de la carne de Cristo, su sangre, para perdón de los sacerdotes. Siempre hablamos en general, toda la humanidad, etc. Pero ahora Dios en la Biblia dice: fijémonos en este sacerdote específico, el de los sacerdotes. Pues bien, requerirá un sacrificio especial, no el común. Que esto lo piensen los que se vayan a ordenar sacerdotes, que esto lo piensen los que se vayan a ordenar sacerdotes. Si no es para ser un buen sacerdote, es mejor no ordenarse. No debe ordenarse nadie que tenga un vicio. El vicio no puede ser cuando uno va a acceder al servicio del Señor, porque después su pecado traerá culpa sobre el pueblo, y si quiere volver hacia atrás, el rito es distinto. Continúa Dios, versículo 7. El sacerdote, recordad, tenía un cuenco con parte de la sangre del buey. El sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso fragante. La sangre purificadora, la sangre sacrificial que trae el perdón, se pone en el altar del incienso. El altar que simboliza la oración, la adoración, lo fragante de la virtud, pues también allí debe llegar el perdón. Con esto se simboliza que sobre ese altar
se elevará la oración, la adoración, pero unida a la sangre de Cristo. La sangre que nos ha perdonado. Sí, ora, pero ora con Cristo, ora pidiendo perdón por su sangre. Pero no se pone sobre cualquier lado del altar, de los inciensos. Así lo dice la Biblia, altar de los inciensos, en plural. Sino sobre sus cuernos. El cuerno representaba la fortaleza de Dios. Y se le pide a ese Dios fuerte perdón. Eres fuerte y terrible, nos puedes cornear. Tu cuerno es irresistible, pero te pedimos por la sangre de tu Hijo, Padre, que nos perdones. Y entonces el incienso simboliza el Espíritu Santo que sube ante el Padre pidiendo perdón por esa sangre. Y el resto de la sangre del toro lo derramará sobre la base del altar de la ofrenda que arde, que es quemada, que está en la entrada de la tienda de la reunión. Una vez que se ha hecho todo esto, entonces sí, entonces se hace como con todos los fieles. Lo que queda de sangre en ese cuenco se echa en la base de ese altar. Ese altar de bronce representa la cruz de Cristo. La cruz es el altar donde fue sacrificado el Cordero de Dios. Con lo cual vemos que antes de que esa sangre se derrame en la base del altar, como con todos los israelitas, el sacerdote ha tenido que hacer varios ritos anteriores en la tienda de la reunión. El presbítero católico, cuando se arrepiente, pues tendrá también antes específicamente que pedir perdón por su mayor pecado. Después podrá recibir el perdón completando su arrepentimiento como todos los demás fieles. Pero ya no basta para esto solo el incienso. El sacrificio por el pecado no va a ser incienso. Ya no basta el incienso, ya no basta la oración. Se necesita la sangre. El perdón se adquiere por el sacrificio. Sin la sangre de Cristo seguiríamos en pecado. Aunque alabáramos a Dios. En el fondo lo hace Cristo, pero lo tenemos que hacer nosotros. Hemos pecado. Vale. Sigue alabando a Dios. Pero también tú únete a ese sacrificio. Haz penitencia. Haz obras de sacrificio. Yo alabo a Dios. Sí, pero haz algo más. La sangre significa dolor, muerte. Muere un poco a ti mismo. Si no, te pasará que pedirás perdón, pero vas a volver a caer. Pedirás perdón, pero vas a volver a caer. Cristo hizo el sacrificio, pero únete tú, como decía San Pablo, completo en mi cuerpo lo que falta a los sufrimientos de la pasión de Cristo. También nosotros podemos, en el acto de poner sangre en esos cuernos, poner un poquito de nuestra parte. Si no, ay Señor, lo siento, pero vuelvo a caer. Ay Señor, lo siento, pero vuelvo a caer. Cuando hay sacrificio, no. Eso rompe la cadena del pecado. No porque por nosotros no nos podemos fiar, la debilidad es tremenda, pero la gracia viene cuando hay el sacrificio. Entonces pensáis, pues ya ha acabado. No, no. Especifica, este sacrificio no se hacía cada 2 por 3, era cuando el sacerdote ya arrepentido decía, ahora sí, ya te he pedido perdón a Dios durante semanas, estoy firmemente dispuesto a empezar una vida de santidad, y entonces ofrecía este sacrificio. Y por lo tanto era un sacrificio más largo, más complejo.
Porque después de esto que he dicho, la sangre, entonces especifica el texto que las entrañas del buey tendrá que quemarlas. He dicho antes toro porque decía el texto toro y ahora decía buey. No ha sido un cambio porque quisiera yo. El sacerdote las convertirá en humo sobre el altar de la ofrenda que se quema. Pero, bueno, un momento, paremos aquí. Las entrañas, lo más interno, lo más profundo nuestro, que ha sido manchado, que ha sido profanado, no estoy hablando de pecados veniales, se queman sobre el altar, reducidas a fuego, a fuego. Perdona, a humo, dice, las volverá humo, humo que se eleva ante la presencia del Señor. Es decir, todo nuestro interior se quema, vamos a ser hombres nuevos. Esto se hacía físicamente en la época de Moisés, ahora debemos hacerlo espiritualmente. Porque el sacerdocio levítico desapareció. Incluso para los judíos ya no hay sacerdotes levitas porque no tienen templo y las tribus han mezclado. Pero antes de que desapareciera, comenzó el sacerdocio católico. Y nosotros no hacemos estas cosas materialmente, pero leemos la Biblia y decimos, entonces espiritualmente sí que hay que hacerlo. La enseñanza sí, vamos a fijarnos paso a paso para, a la luz de Jesús, ver qué tenemos que hacer. Nuestro interior cambia, no es decir, Señor, perdóname y vuelvo a mi vida de siempre. No, hay que quemar las entrañas en ese fuego sagrado del altar, el fuego que Dios mismo había encendido cuando ya prepararon todas las cosas de la tienda de la reunión. Dios envió un fuego de lo alto. Y ese fuego es el que ardía día y noche sobre el altar y se conservaba en las lámparas, en las 7 lámparas de la menorá dentro de la tienda. Y es el mismo fuego que se usaba en los incensarios. Era un fuego sagrado, el fuego de la adoración a Dios. Si Dios no pone ese fuego, no lo tenemos. Cuando hay gente que me dice, Padre, es que he perdido la ilusión, no tengo ganas, no, es verdad. O Dios te envía ese fuego sagrado, o nosotros no tenemos ese ardor. Se quemaban. Pero en el versículo 11 de este capítulo 4 de Levítico, dice, pero la piel del toro y su carne, así como su cabeza, sus piernas, sus entrañas y su estiércol, todo el resto del toro será llevado fuera, a un lugar puro, fuera del campamento, al montón de ceniza, y arderá sobre fuego de madera. En el montón de ceniza será quemado. ¿Por qué dice esto? Esto no se hacía con los demás pecados, con los demás sacrificios por el pecado de los fieles. El sacerdote tomaba esas cosas y se las quedaba como una gratificación, como algo que recibía por su trabajo. Él se lo quedaba, lo que quería, la carne se la comía, la piel, el cuero, perdón, eso lo podía vender y otras cosas las vendía. Pero en este caso dice no, se quemará. Es un sacrificio distinto. Lo que se quedaba el sacerdote se quema. Es como si Dios dijera, sacerdotes, no, en este caso, por el pecado de un colega vuestro, quemadlo todo. Estamos hablando de sus piernas, toda su carne. Era algo muy querido. Hasta el cuero se podía vender. Pues no.
Y es un acto de petición de perdón, por eso se lleva a un lugar limpio, y expresamente lo dice, a un lugar puro, limpio, sobre el montón de ceniza, es decir, había un lugar donde se colocaban las cenizas por los sacrificios, por ser sacrificios para Dios. También ese montón de cenizas tenía una cierta sacralidad, aunque ya fueran meramente cenizas. Lo que nos está queriendo decir con todos estos actos es que entendamos, que los sacerdotes entiendan que su transgresión no es como las de los demás. De hecho, estas cosas no se queman sobre el altar, se llevan fuera. Lo demás se quemaba todo sobre el altar, pero esto no. Fuera. Es como decir, llevad el pecado fuera. Se va a quemar la grasa, que se consideraba lo mejor del animal. Eso sí, se va a quemar sobre el altar. Y también la sangre se va a derramar sobre los pies del altar. Pero lo demás que quede de ese sacrificio, fuera. Porque es un pecado muy grave. Con esto, lo que quería transmitir Dios, con la total combustión de esas entrañas, de esa carne, es la enormidad del pecado del sacerdote. Y ojo, Dios no dice, bueno, si haces esto, ofrece esto. No. Dice, mirad, si queréis de verdad, ofrecer un sacrificio por el pecado, esto. Por supuesto que el pobre sacerdote que no tuviera para pagar esto quedaba eximido, que ofreciera lo que pudiera. Pero el que tuviera suficientes bienes para ofrecer un buey, que lo ofreciera. Y que lo ofreciera en esta obediencia, en estos pasos que he dicho. Fijaos cómo la Biblia nos enseña ya antes del cristianismo lo triste, lo dramático que resulta el pecado de un sacerdote. Pero nos tenemos que preguntar, ¿el sacerdote se arrepiente? ¿Hay algún pecado que inhabilita para continuar siendo el pastor de esa parroquia? El pastor guía. El pastor guía. Hay un pecado que inhabilita para ser maestro. El maestro es el que lleva los buenos pastos de la palabra, de la doctrina de la Santa Iglesia. No todo solo es la palabra, también hay una doctrina que hemos recibido. Hay un pecado que inhabilita para ejercer el sacerdocio. El sacerdocio es algo santo, se hacen cosas santas. El sacerdocio es hacer cosas santas con objetos sagrados. Así era el sacerdocio levítico, y el del catolicismo es eso también. Pero hay un pecado que diga, uno no, ya no puedo seguir siendo sacerdote. La Biblia nunca dice eso. No hay ningún pecado que inhabilite. No te inhabilita de por vida, porque ningún pecado dura toda la vida si te vuelves a Cristo. Alguien dirá, bueno, el pecado se perdona, pero las consecuencias permanecen. No, tampoco. Dios quita también las consecuencias a través de la oración, la penitencia. Es verdad que en un primer momento uno puede obtener la justificación, pero después las consecuencias también serán reducidas a cenizas, a través de pasos. No digo yo que todas las consecuencias se destruyan en el momento de la justificación, pero las consecuencias podrán ir siendo quemadas, como esto que hemos visto aquí.
Hay personas que no pueden ejercer como sacerdotes cuando están manchados y quieren seguir manchados. Hay presbíteros que no pueden ser párrocos, ni siquiera coadjutores, ni siquiera capellanes, porque son pastores que van a llevar al mal. Hay otros que no pueden ejercer de maestros, porque lo que van a dar es mala doctrina. Ojo, fijaos, puede darse el caso, se da, de alguien que no debería ejercer el sacerdocio porque su alma está manchada y no quiere salir de ese fango, y aunque sea algo oculto, no debería ejercer el sacerdocio, y puede ser después algo público, y si no sale de ese fango, no debería ejercer el sacerdocio. Pero puede ser un pastor bueno, al que quieren sus fieles, que ayuda a los pobres, que es simpático. No va a ser un santo, pero puede ejercerlo razonablemente. Pero no, el sacerdocio y el pastoreo están unidos. No se puede decir, bueno, es un hombre impuro, pero es buen párroco. No, están unidos. Y lo que decíamos del ser maestro, bueno, en él hay pecado, pero sabe mucho. Pues no, en la Santa Iglesia de Dios está unido. El presbítero es pastor de su comunidad, el maestro es sacerdote que ofrece las cosas sagradas, los misterios santos de la Iglesia. Si él no quiere salir de esa situación, de ese fango, pues claro, no puede ejercer, no puede ejercer. ¿Todo el mundo puede ejercer? No, no. Es cierto que las razones por las que un pastor no puede ejercer su trabajo de pastor, no solo por pecado, puede ser también por enfermedad. Imaginaos un buen párroco que tiene un ictus cerebral y de pronto ni puede andar, ni puede hablar, ni se le entiende. Yo lo he visto después de un ictus, no poder ni llevarse la cuchara con la sopa a la boca, caérsele toda. Pues no puede ser pastor. ¿Por qué? Porque no puede ejercerlo. ¿Hay culpa en él? No, lo que hay es enfermedad. Pues lo mismo que hay pastores que no pueden ejercer por enfermedad, otros no pueden ejercer por enfermedad espiritual. Por enfermedad espiritual. Si ese pastor se curara del ictus, podría ejercer. Si queda bien. Si un pastor tiene una enfermedad espiritual y se cura, podrá ejercer. Por eso, cuando un obispo ve a un sacerdote enfermo del alma, el primero que a veces se da cuenta es el obispo, porque se lo ha dicho a alguien, debe intentar su curación. No hay pecados que inhabilitan. Bueno, otra cosa distinta, por supuesto, sería que uno viera claramente que esa persona no puede estar con menores de edad porque es un pedófilo. Bueno, eso sería distinto. Ahí entraríamos como en el caso de la enfermedad, que si no se puede, pues no se puede, no es cuestión de querer. Habrá que poner a esa persona en una oficina, en un lugar donde de ninguno de los modos tenga contacto con alguien al que pueda dañar. Si es posible. Hay casos que ni eso es posible, pero bueno, en principio vamos a dejar aparte ese tipo de casos. Para todos los demás, con adultos, el alcohol, distintos vicios, puede haber un sacerdote que haya caído en la ludopatía. El obispo lo que va a intentar es hacer de médico. Le hablará como un padre. Tratará de curarlo, porque si se puede curar, podrá seguir ejerciendo. No hay nada en toda la Sagrada Escritura que si lo cometes, quedas inhabilitado. No hay nada. Siempre
La gracia de Cristo es superior. El hombre bautizado es un hombre nuevo. Se puede restablecer la gracia que recibimos en el bautismo. El bautismo solo se recibe una vez, pero su gracia se puede restablecer. Es como un fuego que soplas y de pronto la brasa hace que salga la llama y poniendo más troncos aquello se aviva. Lo mismo puede suceder en cualquier sacerdote. Porque el sacerdote no es un empleado como en una empresa, es una consagración, es un vaso sagrado. No es un asalariado que ahora contrato y ahora despido. Es otra cosa totalmente distinta. La relación del sacerdote con la iglesia, del obispo con sus presbíteros. Un vaso sagrado, aunque cayera al suelo y se abollara, aunque cayera sobre la suciedad, si se rehace su abolladura, si se le restituyen las perlas y se le limpia, no se le pone después ya en cualquier lado como un vaso profano. A toda costa hay que evitar eso. Si hay que sacarlo de la sacristía, a ese vaso sagrado, será porque verdaderamente ya no se puede más. Él no se deja reconstituir, no se deja restaurar, sigue estando lleno de podredumbre. Aquí os dais cuenta de un detalle, la labor tan complicada que tienen los obispos. A veces los obispos saben más que los que creen que no se ha enterado, pero claro, el obispo quiere actuar como médico. El obispo nunca jamás puede volver la vista a otro lado, dar la espalda. En cuanto se entera de algo, tiene que actuar como médico. Tiene que tratar de buscar la oveja perdida, que en este caso es un pastor perdido. Y a veces criticamos a los obispos y no sabemos lo que han hablado los obispos como un padre y un hijo. La crítica. Criticamos. Y que si alguien ha visto la podredumbre de ese vaso sagrado, que es el sacerdote, ¿qué ganamos? Añadiendo más vergüenza, más pena, más tristeza. No logramos nada. Reza por él. Ya no digamos nada cuando ya no es lo que he visto, es el juicio temerario. Yo me acuerdo ayer, una señora me pidió preguntas sobre un cardenal de Roma del que decía la mayor barbaridad. Dije, pero señor, ¿se da cuenta de que si está equivocada está cometiendo un pecado grave? Pues estaba convencida de que no, hay que denunciarlo, pero denunciarlo a todo el mundo, Esas cosas no hacen bien, cosas no hacen bien. Rece por él. Si ve algo, si es usted testigo de algo grave, póngalo en conocimiento de su superior. Si no sabe acceder al superior, pida consejo. Y a veces, si es un párroco, bastará con hablar con otro párroco para que él hable de hermano a hermano, o si no se ve posibilidad de sanación razonable, que directamente ya lo hable con el obispo, ese párroco, para que él hable con el afectado. ¡Ay, cuánta crítica! Cuánto añadir más sufrimiento a Cristo. ¿Cuántas veces hay un daño y lo transforman en un daño mayor? Y encima creen estar haciendo bien. Un último punto quería yo tratar. Ayer por la noche me acordé de un sacerdote que había conocido años antes, muy famoso, no en España, otro país, famosísimo. Pero después había tenido ciertos escándalos, ninguno sexual, de otros tipos.
Y me acordé de otro sacerdote también famosísimo en su país, de los más famosos, quizá el más famoso, y también escándalos. Tampoco era nada sexual en ninguno de los dos casos, eran de otros tipos que no lo voy a decir para que no se sepa de quién hablo. Dije, voy a ver qué ha sido de ellos, voy a ver qué ha sido de ellos. Y sí, hay un cierto número de sacerdotes muy famosos que después han sido causa de grandes escándalos. Lo que voy a decir es respecto a los grandes, a los que todo el mundo conoce en un país, pero esto vale para todo sacerdote. Estos grandes sacerdotes deberían preguntarse a veces, la mayoría son buenos, son operarios de Cristo, son trabajadores de su viña, pero hay algunos trabajadores que deberían preguntarse, ¿me estoy haciendo propaganda de mí mismo? ¿El anuncio es de su evangelio, de su buena nueva, o de mí mismo? ¿Es la fama para ayudar o es porque me gusta ser famoso? Por supuesto que en esto la labor del obispo es esencial. Episcopoi, los supervisores o vigilantes. Fijaos, no se dice jefes, aunque tienen autoridad. Como si los pastores en cada comunidad fueran realmente pastores que día a día son los que deciden las cosas y los obispos supervisan, vigilan. No se dice jefe, lo que la palabra de Dios buscó fue esa palabra, episcopoi. El obispo debe estar atento. Si el sacerdote está enfermo, no de sexo, sino de vanagloria, él notará signos y podrá hablar como un padre a un hijo. No se habla solo por los grandes escándalos sexuales, o del alcohol, o de la ludopatía, también por cosas así. Otro problema que puede venir en estos sacerdotes muy famosos, que pueden recibir grandes donaciones, ¿el dinero es para mí? Porque con la excusa de mi obra, estoy haciendo esto, estoy haciendo este apostolado. Allí puede haber un problema, al final a veces no queda claro, sobre todo en algunos países, en otros no. Si el sacerdote quiere hacer estos grandes apostolados, el dinero tiene que ir a obras apostólicas que el obispo ha autorizado. El dinero tiene que estar claro. Yo siempre que alguien me ha pedido dinero, en países pobres, lo que sea, le digo, pero lo voy a dar a una institución, a tu obispado, a Cáritas en tu diócesis, no te lo voy a dar a ti. Después ya el obispo o el delegado del obispo que reparta como crea conveniente y que supervise. Con el dinero hay que tener cuidado. La mayoría lo usa perfectamente, pero siempre hay que darlo a instituciones, sea la cuenta parroquial, la de Cáritas, diocesana, etcétera, la de la diócesis. Yo no doy el dinero en mano a nadie para evitar después peligros. No digo que esté mal, pero aconsejo evitarlo. Deme usted la cuenta. ¿Quién es el titular de la cuenta? No va a ser una persona física. Tendrá que rendir cuentas, si es la parroquia, etc. Hay sacerdotes famosos, pero algunos, y esto ha pasado siempre en todos los siglos, algunos un poco humanos. Porque a veces son famosos algunos porque la gente busca
un discurso que concuerde con sus ideas mundanas. Entonces, los fieles mundanos pues se sienten más a gusto a veces con sacerdotes mundanos. Eso es así. Yo a vosotros lo que os aconsejo vivamente es buscad la recta doctrina, la sana doctrina, la que es ortodoxa, pero tratad de escucharla de los labios del que más claramente sea un hombre de Dios. No hay nada malo en escuchar a predicadores que dicen cosas buenas, pero hay predicadores mejores que otros, unos mejores que otros, unos más llenos de Dios que otros. Yo, sinceramente, os estoy predicando porque hay gente que me escucha. Pero tantas veces lo he pensado, si hay sacerdotes muchísimo mejores que yo, pero no algunos, infinidad, pues en los medios mejor que les escuchen a ellos. Si son 1000 veces mejores que yo, más santos, más... Pero al final digo, bueno, me escuchan, les voy a hablar. Pero más preferiría yo escuchar que hablar. Y no he dicho este sermón porque crea que soy ejemplo de nada. He dicho este sermón porque este sermón vale para los sacerdotes, incluso para aquellos que solo hay un poco de pecado en ellos, venial, imperfección, pero que escuchando cómo Dios dice esas cosas tan bellas en el Levítico sobre cuál debe ser el sacrificio por el pecado en los sacerdotes ungidos de Dios, pues podrán quemar hasta los últimos restos de pecado que haya en sus entrañas. Esto es bueno para todos, aunque uno tenga un pecado inmenso y otro solo tenga el polvo en los pies del camino. Por lo tanto, este sermón lo he dicho diciendo, bueno, todo me lo puedo aplicar a mí mismo. Todo me lo puedo aplicar a mí mismo. Y los laicos, pues podéis aplicaros, mutatis mutandis, cambiando las cosas que hayan de ser cambiadas, también estas bellísimas enseñanzas. Sobre todo, no critiquéis. Que conocéis a un sacerdote enfermo, rezad por él, enviadle este vídeo a través de algún medio, pero no critiquéis, nunca, nunca, nunca. Y después de lo que he dicho, lo mismo respecto a los obispos, que habrá algún mal obispo, seguro, seguro, pero la mayor parte de los obispos, dadles un voto de confianza. Y también a la cabeza de la Iglesia, con todos los obispos y monseñores que rodean a esa cabeza y le ayudan a ejercer su misión de cabeza. Lo mismo que los presbíteros tienen sus supervisores, los episcopoi, también los episcopoi tienen a su vez la cabeza de la Iglesia. Confianza. Seguro que si tú estuvieras mandando a todos, lo harías mucho mejor. Eso es lo que piensas. El Señor te ha puesto, que te dice, ocúpate de tu familia. Ocúpate de tu familia. Siempre queremos meternos en el campo del otro. ¿Y cómo arreglamos las cosas? Hablando el mal, haciendo más profunda. La herida que ya existía, es verdad existía, pero la hacemos más profunda en el cuerpo de la Iglesia. Los pecados de los sacerdotes. Señor, perdón. Kyrie eleison. Todos los sacerdotes, ayudad a los hermanos. No les deis la espalda. No es vuestra misión, es la del obispo, ¿de acuerdo? Pero ved qué puedo hacer yo por algún sacerdote
que vea que está mal. Si al final dices, no puedo hacer nada, ¿vale? Pues será el momento de ir al obispo. Pero a lo mejor la ayuda comienza diciendo, voy a invitarla a cenar, con cualquier excusa. Incluso con la excusa de que voy a invitar a 2 sacerdotes más. O a dar un paseo. O a ver una película en mi casa. Vente, que la vamos a ver. Y después ya será más fácil decir, oye, te vienes a pasear un día. Y a lo mejor a la 5ª vez que se hace eso, se puede empezar ya a tocar temas más profundos. No todo es sexo, ¿eh? El sacerdote se desvía, hay tantas posibilidades. Pero el sexo, dado que somos cuerpo y alma, pues va a ser algo más fácil, más frecuente. Al principio está oculto, después sale afuera. Al principio daña solo al alma del sacerdote, después es cuando ya hiere al pueblo de Dios. Seamos comprensivos, yo siempre lo soy. A cualquiera que viniera a mí le diría, lo primero de todo se puede arreglar, todo tiene remedio. No tienes que dejar el sacerdocio, porque las medicinas de Cristo son más que suficientes. No habría nadie que tendría que secularizarse. A lo mejor no vas a poder estar en el puesto donde estás, porque claramente se ve que no tienes esa capacidad, pero no vas a tener que dejar el sacerdocio. Que la Santísima Virgen María, Madre de los sacerdotes, nos ayude a ver con sus ojos amorosos, doloridos de madre, pues todo el mal. Y que empecemos no tanto a veces a pedir la conversión de los demás, como la conversión propia, que a veces hay más mal en nuestro juicio y en nuestra palabra de lo que nos podemos imaginar. La Virgen María era de otra manera. Santísima Virgen María, tú que fuiste tan buena con tu Hijo, con los mismos apóstoles, con los sacerdotes en aquella primera generación de cristianos. Danos tu corazón, a nosotros tus hijos, enséñanos. Y que no se pierda ningún sacerdote, que no se pierda. Judas Iscariote se precipitó al vacío desde su horca, pero ¿cuántos al borde del precipicio tú has salvado? Sálvalos y que vivan una vida plena en tu servicio, en tu adoración, en tu incienso. Laicos que me escucháis, qué bonito poneros la misión de salvar sacerdotes, invisiblemente, con la oración y el sacrificio. ¿Le diríais a alguien, haz oración y sacrificio? Pues hazla tú, y le vendrán las gracias, y el sacerdote, sin saber cómo, de pronto sentirá que viene el arrepentimiento. Os voy a dar hoy la bendición. Señor Dios Todopoderoso, bendice a todos los que me escuchan. Dales un poquito de las entrañas de María. Santos ángeles, recordadles que pueden ser salvadores de sacerdotes a través de la intercesión, a través del sacrificio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Amén.